Y en un 2 de abril no son pocas las guerras que hoy tiene el mundo. Yo le diría que hace ya varias décadas no veíamos tantos focos preocupantes de guerras. Guerras de todo tipo, incluso algunas que son todavía muy inciertas, tanto en su desarrollo como en lo que hace, bueno, hasta dónde pueden llegar. Guerras militares y de las otras. Vemos Gaza, vemos Rusia y Ucrania, y vemos sobre todo, entre otras cosas, los movimientos que hacen las grandes potencias, los Estados Unidos. Putin le dijo gracias por participar, más o menos, a la administración norteamericana. En Gaza hay revueltas, pero jamás sigue ahí, hace segundos, incluso con una alarma sobre Kisufim, potencialmente un dron enviado desde Gaza. Y por otro lado, hoy anuncios de la administración norteamericana de aranceles que son una guerra incierta en lo que hace al destino comercial, económico del mundo. Vamos a ver qué nos dice alguien que monitorea todos estos temas y otros con mucha precisión. Me refiero al periodista, escritor Ignacio Montes de Oca. Nacho, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buena presentación. Sí, sí, estamos en días difíciles, muy, muy difíciles. Sí, ni siquiera mencioné, Nacho, y te dejo obviamente que vayas por donde quieras. Taiwán, que también ahí está siempre como un foco tal vez de los latentes más preocupantes, porque si pasa algo ahí de verdad, la cosa se complica y mucho. Y no hablamos de tantos otros focos en el mundo, de horrores y de esta geopolítica que pretende reordenarse, pero hasta que eso ocurra es un polvorín con botones ahí siempre latentes de escalar hasta lo impredecible, de Estados Unidos e Irán. Bueno, todo lo que usted ve y más. Cuéntenos por dónde quiere arrancar. Vamos a tratar de enhebrarlos para que sea un todo coherente, porque la gente se angustia cuando no entiende, así que vamos a intentar que se entienda. Te propongo empezar por Gaza. En Gaza están pasando cosas. La muerte de Oday Nasser al-Rabai fue torturado durante horas y su cuerpo arrojado en la casa de su familia por organizar una serie de protestas que empezaron el 25 de marzo y que siguieron por 3 días y luego se cortaron. Se cortaron porque jamás comenzó una feroz represión, muy feroz represión. No fue el único muerto, hay varios muertos, hay desaparecidos. Y básicamente cuando empieza esta rebelión impensada, empieza cuando Israel empieza a cortar el suministro y los gazatíes se empiezan a dar cuenta que los de Hamas están acumulando el alimento, están acumulando las medicinas y están usando esto para mantener el control político de Gaza. Y esto es un problema porque ya de por sí hay una destrucción enorme. Imagínense ustedes que la población necesita sobrevivir. Hubo varios casos de personas ejecutadas o lastimadas con disparos en las manos o en las piernas por presuntamente robar comida cuando hay hambre. Se supone que jamás estaba ahí para defenderlos de Israel y ahora ¿quién defiende a los palestinos de Hamas? Y de eso se trató la manifestación. Pero hay un trasfondo, porque no nos tenemos que quedar nunca con la noticia. Cuando uno empieza a fijarse a quién pertenecía al-Ribay, uno empieza a recordar el sistema de clanes que existen en Gaza. La familia del Rabai está vinculada a un grupo de clanes, ¿sí?, que no están con Hamas. Es decir, con el principal clan, que es el clan Sinwar, de ahí Yahya Sinwar. ¿Sí? El apellido a veces nos sirve como guía para para saber a quién pertenecen. Y lo que se está empezando a dar es una lucha entre clanes. No es solamente un incidente aislado por el hambre, ojo, ojo con esto, porque después de la muerte de este chico de 22 años, hubo una ejecución de partidarios de Hamas.
Y además, Hamas empezó a tomar represalia y acusar de espías de Israel a una serie de muchachos que habían participado de estas protestas sin tener en cuenta que tocaron a 3 clanes principales. Y acá es donde tiene más sentido lo que te estoy contando. Hay 3 clanes que se están poniendo en contra de Hamas. El primero es el Al-Masri. Al-Masri significa los egipcios. Obviamente se sabe de su zona de origen. Es un clan extremadamente poderoso en lo militar. ¿Por qué? Porque controló siempre los pasos de Rafah. Es uno de los que controla el contrabando, así que tiene un enorme poder económico. Y el segundo es el de los Gilés. Están más vinculados a este chico, a la familia de este chico, que es un clan que está vinculado al Fatah. Recordemos que Fatah es el partido que controla la parte de Cisjordania, pero que está peleado con Hamas y que Fatah quiere sacar a Hamas. O sea que ahí empieza a haber un trasfondo político. Y el tercero diría que es el más peligroso porque está avisando de un conflicto un poco más grande, y es que el tercer clan que está metiéndose en la pelea es el Barghouti. Barghouti tiene 2 millones de integrantes, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania y en toda la región. Estamos hablando del clan más grande. Y además, y esto es importante, está metiéndose un clan que es el Radaí, que también pertenece a, los tengo anotado acá, que fue fundado por Kara Mustafa, que es alguien que viene de Bosnia, pero pasó un tiempo en Estambul, y parte del clan quedó en Estambul y son los que manejan el comercio entre Turquía y Gaza. Pero a su vez tienen un vínculo con el partido del gobierno de Erdogan. Con lo cual, lo que estoy tratando de explicar, no quiero parecer sabio, sino que intento informar, y sé que me hago unas ensaladas terribles cuando empiezo a explicar. Lo que quiero decir, para que la gente entienda, se está metiendo más gente desde afuera en Gaza a través de los clanes, y los clanes pueden iniciar un conflicto civil contra Hamas, pero a su vez también entre ellos, porque, y cierro con esto lo de Gaza, cuando fueron desplazados, ellos perdieron sus zonas de control, ¿sí? Gaza se divide en zonas, cada clan tiene su zona. Al estar amontonados todos en el norte, es donde empieza el conflicto, porque además ya no pueden recolectar dinero, ya no pueden recolectar voluntades, porque ¿quién maneja lo que compra esas voluntades? Jamás. Entonces el botín se lo tienen que disputar. Y ahí tenés el trasfondo de la muerte de este chico. Qué importante lo que has comentado, Ignacio, porque claro, para comprender lo que acontece muchas veces en Gaza y en otros lugares del Medio Oriente, ¿no? Ir a Siria, Libia, donde uno quiera, son esos clanes, que están luchando uno contra otros y que se matan de distintas maneras y que, bueno, jamás ha tenido el poder de fuego y el poder administrativo de esa franja, pero siempre las tensiones en grupos distintos y claro, cuando el ejército de Israel avanza y está en territorio, incluso hay todo tipo de lecturas sobre lo que es la operación militar y también cómo ha disminuido ese ingreso de la ayuda humanitaria, bueno, ahí empiezan a Ujú. surgir estas situaciones que, del punto de vista estratégico, también son pensadas desde el lugar de Israel, los Estados Unidos, para, bueno, tratar de cambiar esa realidad, recordándole a algún oyente que tampoco lo tiene tan presente, que cuando jamás se hace del poder eliminando, voy a decir así, a decenas, si no centenas, de Exacto. miembros de Fatah, de la autoridad palestina, a los tiros. No es que los muchachos, los hermanos palestinos se quieren unos a otros demasiado. Exacto, los clanes, había 5 clanes, ahora no tengo los nombres, Ujú. había 5 clanes que estaban asociados a Fatah. Apenas toma el poder esa misma noche, lo que empezó jamás fue una racia en la que mataron, por ejemplo, a uno de los clanes principales, que ahora no me sale el nombre, pero no importa. A uno solo de los clanes le mataron 200 integrantes. 200. Entonces, Israel puede hacer muchas cosas. Lo que no va a poder frenar no solamente es los vínculos problemáticos entre los clanes, y además los vínculos que tienen esos propios clanes fuera de Gaza. Ujú. Porque así como conteste, el Al-Masri, por ejemplo, tiene vínculos con negocios que se hacen en Egipto, y otro tiene, el Baghuti tiene los vínculos con Turquía.
Entonces siempre Gaza es una zona internacional justamente porque los clanes se esparcen y algunos están en Gaza, en Cisjordania, en Arabia Saudita, Líbano o Siria. Entonces nunca veamos a Gaza como una zona aislada. Por más que está aislada militarmente, nunca está aislada culturalmente porque los clanes van mucho más allá de Gaza. Muy importante para que todos tengan claro cómo se juega ahí también en lo que parece, ¿no? Como algunos lo ven, una isla. No, no, esa Sí, isla o tiene... creen, o toman un video de una ejecución como si fuese un hecho policial, Ujú, cuando la riqueza del asunto está en entender por qué, cuál es el contexto en el que se produce esa ejecución, sacando el morbo y dejando entrar el conocimiento. ujú. Y a partir de un clan dominante, en este caso ha sido durante muchos años el terrorismo de Hamas Ujú. y otros que lo han alimentado. Uno lo podemos poner así con un tilde verde, aunque se vincula con mucho más que esto, porque bueno, a ver, para agregar algo más de Oriente Medio, yo lo decía estos días, Nacho, la primera potencia militar del mundo hoy está ahí con una presencia enorme y cada vez mayor. Está enviando sí, un segundo portaaviones a la zona, pero sin embargo acaba de recibir dos advertencias. El día de ayer Putin le dijo que no se le ocurra, así literalmente le dijo, no Ujú, se le ocurra tocar a Irán porque ellos van a salir en defensa de Irán, con lo cual le acaba de poner un freno, el mismo freno que le pone Estados Unidos a Israel, ojo. ¿Sí? Parece que Irán se está volviendo intocable. Y además ayer el vocero del gobierno de China dijo que no está de acuerdo con un ataque a Irán y que en todo caso, y ahí se burló de Trump, le dijo, ustedes deberían haber vuelto al acuerdo nuclear que abandonó Trump en su primera presidencia y buscar la salida diplomática. China no apoya ningún tipo de ataque a Irán. Es decir, Israel no lo puede atacar porque sin las armas de Estados Unidos, sin el apoyo de Estados Unidos, no lo puede hacer. China y Rusia protegen a Irán. ¿Y ahora qué hacemos con el país que está a punto de lograr o a punto de anunciar que tiene la bomba atómica? mm. Agrégale a eso que, bueno, las propuestas diplomáticas de alguna manera de Estados Unidos, Irán las mira, se ríe y lo plantea casi abiertamente, ¿no? Sí, Y a esto le agrego un factor extra, Nacho, que, a ver, la gran potencia militar del mundo, en lo que uno llamaría relativamente guerra tradicional, no puede ni siquiera con los hutíes que siguen ahí atacando y eso que están recibiendo bueno, una ración no menor de fuerza militar. es muy importante citar lo de los hutíes porque a pesar de que siguen bombardeando, que pueden bombardear sistemáticamente, no han comprendido el fondo de la cuestión de los hutíes. Los hutíes necesitan la guerra tanto como necesitan el agua. De eso se nutren y no han logrado hacerle daño porque los hutíes siguen enviando misiles cada vez más modernos hacia Israel y el problema está en que Irán los sigue apoyando. O sea, nadie está pudiendo frenar las condiciones Ujú. que dieron el 7 de octubre, eso hay que decirlo. Ni siquiera Hezbollah está frenando. De hecho, Hezbollah se está reorganizando en este momento y hay que decir que no se está consiguiendo una solución ni con los hutíes, ni con los palestinos, ni con Irán. Y agrego algo más. Ahora también hubo un plan para enviar a los palestinos, y esto Ujú. parece súper importante decirlo, de enviar a los palestinos a un lugar que se llama Somalilandia. Somalilandia es un país que se segregó, un país que no fue reconocido, pero que se segregó de Somalia. ¿Cuál es el problema de Somalilandia? También en Putinlandia, que es otro país que poca gente conoce, son los dos lugares donde los quieren mandar, es que están en la costa de enfrente de los hutíes. Es decir, en la torpeza por poder cumplir un plan de deportación masiva, le estarían entregando la otra costa de la entrada del Mar Rojo a los palestinos más radicalizados, porque si vos vas a mover 2 millones de personas a una zona en donde habitan 3 millones, lo más probable es que esos palestinos, por una cuestión de presión demográfica y por una cuestión de contactos preexistentes, terminen radicalizándose en parte y creando otra base para que suceda lo mismo que está sucediendo ahora con los hutíes en Yemen.
Entonces eso también lo quería mencionar porque a veces las soluciones locas que se proponen, ¿no? Esto de la ribera en Gaza, está acompañado por torpezas estratégicas que surgen de analizar un poquito hacia dónde los quieren mandar, ¿no? Ujú. Hemos tenido acá, Nacho, analistas con buena información, muy, muy estudiada. El doctor Eli Carmón, por ejemplo, sobre lo que significa Yemen, el desafío de un territorio muy vasto y de donde con bombardeos aéreos no se va a poder controlar, sino que hay túneles, hay todo. Y claro, Estados Unidos ya tiene experiencias de entrar con tropas, lo que significa un costo enorme. Digo esto porque cuando la gente dice, bueno, vayan por Irán, que ya ahora está debilitado, bueno, no son aventuras tan, viste, un partido que se entra y se gana como el otro va a levantar bandera blanca, no es así esto. No recuerdo exactamente el año, creo que fue en el año 2017, Mm, una coalición armada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, participó Jordania, Egipto, hasta Mauritania. Se juntaron, intentaron una invasión terrestre al territorio de los hutíes y fracasaron. mm, Y no tenían problemas en gastar armas y gastar hombres. Estados Unidos no puede resolver el problema de los hutíes, ni nadie, si no hay una intervención política, siempre se trata de política. Cuando no funcionan las armas es porque la política está fallando. mm. Las armas de por sí no resuelven los conflictos, lo que resuelve los conflictos es la política. Si no se mata a la hidra, siempre decimos iraní, los hutíes van a seguir estando ahí y molestando al tráfico mundial, que dicho sea de paso, lo de que pasa en el Mar Rojo nos interesa a todos porque nos está encareciendo también a nosotros el comercio. Mm. Ya que hablaste del comercio, Nacho, y ya mencionaste algo de las respuestas de Putin a lo que supuestamente era, bueno, un acuerdo que habían alcanzado con Estados Unidos y, bueno, ya sabemos que por el momento eso está bastante distante. Estados Unidos que plantea hoy una guerra comercial distinta, los aranceles hoy van a ser anunciados y el mundo está como está. Se viene un momento muy difícil y las guerras tienen siempre que ver, además, con los intereses económicos muy concretos. ¿Cómo ves este panorama? Muy complicado porque Putin le acaba de decir que no al plan de cese el fuego de Trump. Trump se enojó y cada vez que Trump tiene una oportunidad de agarrárselas con Putin, se agarra con Ucrania. Así que se enojó con los dos. ¿Por qué? Porque Ucrania le dijo que no a un acuerdo que le había propuesto, que era mucho peor que el anterior, en donde le cedía a perpetuidad, atención a esto, a perpetuidad los recursos naturales de Ucrania. Eso hasta que Estados Unidos dijera que era suficiente. También había un comité de 5 personas con 3 personas norteamericanas que podían vetar, por ejemplo, la venta de recursos naturales ucranianos que no entraran dentro del acuerdo a otros países. O tenía la opción de hacer la mejor oferta en cualquier licitación o contrato tanto de venta de materias primas como de servicios. También proponía quedarse con la energía ucraniana. Más o menos era un derecho de pernada económica. Mm, Entonces, Ucrania previsiblemente le dijo que no, no porque no pudiese, sino porque era imposible, porque la Constitución inclusive se lo impedía. Entonces, estamos en esa situación y hoy justamente es un día de malas noticias para Trump, porque aparte de caerle esta noticia del no de Putin, hoy va a anunciar la entrada en vigencia de una serie de acuerdos de aranceles. Hoy empieza una guerra mundial arancelaria de Estados Unidos contra el mundo en donde va a involucrar a 4.27 billones de dólares en comercio. Y va a involucrar a Unión Europea, México, Canadá, ya lo sabemos, va a involucrar a Japón, a Taiwán, a quien le pide que sus fábricas de semiconductores vayan a Estados Unidos, por lo menos en parte, a Japón, a Corea del Sur, es decir, a todos los aliados europeos, mientras tanto, y para hacer una hipérbole, mientras tanto, Rusia sigue sin sentir el rigor de Donald Trump y pareciera que esta guerra comercial va dirigida hacia el interior de los aliados, dejando a los adversarios tradicionales de Occidente a salvo, porque además de Rusia, y salvo por el caso de China, que ya es un clásico, ni siquiera Irán, ni siquiera Bielorrusia, Corea del Sur, perdón, Corea del Norte están siendo alcanzados por la furia de Trump. Trump está enojado económicamente con el mundo, pero con el mundo occidental por sobre todo. ¿Cuántos temas que se podrían abrir? El frente de la OTAN, la Unión Europea,
y este mundo que está en esta situación de incógnitas múltiples y una administración norteamericana que quiere cambiar las reglas y hay que ver qué dicen los que juegan en este partido respecto de cómo también ellos reaccionan al cambio de reglas. Y nosotros, pero disculpa que te interrumpa, nosotros como en Argentina tenemos mucho que ver con esto, porque a nosotros se nos imponen 480 millones, y aranceles sobre 480 millones de dólares de exportaciones en acero, una pequeña cantidad de aluminio, pero ahora es posible que se anuncien aranceles a los productos agrícolas, con lo cual, por más que no le vendamos a Estados Unidos, va a modificar los precios. Y es más, en la medida que se aplican los aranceles, está cayendo la economía norteamericana. Ya desde el 4% que iba a crecer, ahora se prevé una caída del 3,8% y empieza a haber inflación. Si cae la economía de Estados Unidos, nuestra economía se va a resentir también porque somos parte de la economía mundial. Y si sube la inflación como consecuencia de los aranceles, es muy posible que también los países altamente endeudados como los nuestros sintamos un impacto por el lado financiero. Nada de lo que sucede en el mundo nos es ajeno, por más que digamos que estamos en el traste del mundo, pero el traste forma parte también del cuerpo. Mañana en Mar-a-Lago el presidente Milei va a resolver todos los desafíos de la administración norteamericana y el mundo. Querido Nacho, este mundo que nos toca loco, loco, loco y en un momento bisagra de la historia como tantas veces, pero con novedades, tiene que ser monitoreado permanentemente. Por eso el agradecimiento por tu enorme tarea, no solo por estos minutos acá, sino a diario. Sigan a Nacho Montes de Oca en sus redes que de verdad van a poder entender mucho mejor este tipo de situaciones que aunque, bueno, en lo cotidiano uno dice, bueno, ¿yo qué hago? No, no, lo cotidiano te afecta de manera directa. Cuando vas a ir a comprar la próxima semana el pan y otras cuantas cosas, te va a ser mucho más difícil la economía del mundo en esta guerra comercial que tiene, como todas las guerras comerciales, la variante militar, tanto en la acción, la amenaza, como en lo incierto de lo que puede significar el futuro. Gracias y hasta la próxima. A vos y buena semana para todos. Ignacio Montes de Oca, un lujo que nos damos cada semana aquí en este mundo tan complejo, pero que necesita ser analizado en su diversidad.